la presencia de la izquierda ecuatoriana, 17 candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República, en fin, un panorama político que el doctor Jaime Chuchuca Serrano nos podría ilustrar perfectamente. Él es investigador, él es eh, un académico, yo diría también un militante activo de la lucha por los mejores días para nuestro país, para nuestra vida política. Doy la bienvenida entonces al doctor Jaime Chuchuca. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos en esta mañana. Encantados de saludar con usted. Buenos días. Muy buenos días, estimado Bolívar. Creo que a la mayor parte de ciudadanos nos ha caído de un modo como un balde de agua fría, quizás las 17 precandidaturas, no son candidaturas todavía, pero 17 precandidaturas de binomios para la presidencia de la República. Pero esto viene confirmando un hecho clave en los últimos procesos electorales, que es la fragmentación política que exige el modelo instaurado a través de la normativa vigente y también de la estructura partidaria en el Ecuador. Ahora, esto es un poco, digamos, más sencillo de comprender con los ejemplos de que en algunos años han existido 14, 11 binomios, 8 binomios, y ahora pues se presentan por lo menos en precandidatura, se reducirá con el transcurso, en el transcurso de estos días y con las alianzas. También debemos asegurar que existe otro factor muy grande que se viene presentando mm, frecuentemente en las últimas elecciones, y me refiero a la existencia de algunos partidos y candidaturas satélites respecto de otros grupos poderosos, porque este es un asunto también central en las elecciones. Burguesías y capitalistas poderosos buscan la presidencia y las curules en la asamblea. Y de manera que estos partidos de modo poderoso también tienen organizaciones políticas electorales satélites que giran alrededor de estos. Me refiero, por ejemplo, a casos ya clásicos, ¿no? Como el Partido Compromiso Social de Iván Espinel, que circulaba, ahorita ya no es existente, está anulado en el registro electoral, que circulaba alrededor de las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Ahora este papel ha sido retomado por otros partidos como Centro Democrático de Jimmy Jairala o el mismo partido Reto. Fue fundado por Paul Carrasco, pero asimismo tiene un gran contacto con algunas figuras claves del correísmo, como por ejemplo el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, las figuras de Eduardo Sánchez, concejales también de Guayaquil que se encuentran muy alineados con, con las posturas del correísmo. Entonces, si se ve de esta manera, algunas organizaciones claves y poderosas como la Revolución Ciudadana, Lista 5, tienen un porcentaje duro, alrededor del 30%, de acuerdo a las encuestas, pero asimismo tiene algunos otros partidos que les ha permitido participar en elecciones. Cuando no tenían lista, por ejemplo, participaron por Centro Democrático, lista 1, si recordamos. Ahora tiene ya su propio partido, que es la Revolución Ciudadana. Solo de ahí podemos sacar tres partidos. Imagínense, solamente poniendo este ejemplo. Si vamos haciendo este análisis en otros sentidos, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que es de la derecha tradicional, ellos en un momento tenían una organización provincial que era Madera de Guerrero. Actualmente manejan su logotipo y cifras clásicas como Partido Social Cristiano y tienen su candidatura propia para conservar el porcentaje electoral, su bancada que es importante, pero asimismo tienen relación con otros partidos políticos como Amigo, en donde saldrá, me parece, Tillería o Suma, que anunciaron a Jean Topic. Leí un tuit el día de ayer de Topic, decía que posiblemente rechace la candidatura. No sabemos bien en esta indecisión, parece que es más bien un juego de marketing político el que está haciendo Jan Topic. Parecería que al final va a salir de candidato, que es uno de los fuertes candidatos en estas elecciones, ¿no? Porque tiene un porcentaje electoral que llegó, me parece, al 14%, si no recuerdo mal, en las últimas pasadas elecciones de 2023. Asimismo, la candidatura de Daniel Noboa.
que parecería que tiene igualmente alrededor de un 28-30% de voto duro, de acuerdo también a las encuestas. Hay numerosas encuestas, muchas de las encuestas más tratan de generar opinión pública o crear votación antes que revelar lo que sucede en la realidad. Entonces, miramos a dos figuras por lo menos fuertes, ¿no? De parte del correísmo y de ADN, que a propósito ya tiene registro electoral. Yo pongo aquí entre paréntesis la pregunta, si alguien ha visto recoger firmas a ADN, pero ya tiene el registro en el CNE. Y la cuestión es que Daniel Noboa tiene una relación mm, y una influencia muy grande en el Consejo Nacional Electoral, al igual que en el Tribunal Contencioso Electoral, donde se ventilan algunos procesos en su contra. Entonces, esto hace también que parecería que este proceso electoral del 2025 sea también poco transparente como fue el de 2023 y el de 2021. 2019 también no hubo, perdón, 2017 también no hubo tanta transparencia que digamos. Entonces, esta es una situación también recurrente. Tal vez por ahí podemos introducir el tema, Bolívar. Vamos con la izquierda, Jaime. La izquierda ecuatoriana que tuvo, yo diría que un proceso de mucho fortalecimiento en los años 80, 90, ¿no? Con el Partido Socialista, la unidad de la izquierda. Ha sido hasta este momento una intentona que quiere renovarse, que quiere volver a reproducirse como una alianza entre diferentes partidos de izquierda. Digo, el Partido Socialista, la Unidad Popular, la gente de Pachacuti, etcétera, ¿no? Podrían haber ahí algunos otros nombres. Y la Revolución Ciudadana como jugando entre la unidad y la no unidad, ¿no? Y la separación, diríamos, y la propia salida. Entonces, creo yo que valdría la pena tal vez un análisis desde las ciencias sociales, Jaime, recordando siempre nuestro objetivo, ¿no? De hacer este análisis desde las ciencias sociales, es decir, teniendo una posición muy clara, ¿no? Un compromiso, pero también la búsqueda de el conocimiento que haga posible entender de mejor manera qué pasa en el ámbito de la vida política del país. Digo yo, analicemos la izquierda, el papel, lo que está ocurriendo en la izquierda en este momento. Bien, es un tema muy interesante, Bolívar, y creo que de modo resumido podría yo decir que hay un problema aquí de marco teórico a la hora de analizar el tema de las izquierdas en su presencia electoral. Primero por un aspecto ya histórico que es la dicotomía entre correísmo y anticorreísmo. Podríamos atisbar quizá que apareció entre los años del 2003 y 2014 y que ha sido el dominante en las lecturas electorales. Entonces, de acuerdo a eso, había un anticorreísmo de izquierda, un anticorreísmo de derechas, pero también había un correísmo que generalmente es el de la base, que un electorado de izquierda, pero la cúpula dirigencial del correísmo generalmente ha provenido de las filas de la derecha. Y esto a veces no se comprende bien cuando no se analiza de modo histórico. Pero pongamos un par de ejemplos para que queden claras las cosas. Por ejemplo, la señora Luisa González, actual candidata, precandidata a la presidencia de la República, fue militante del Partido Social Cristiano. Los hermanos Alvarado, que generalmente hacen la propaganda de la Revolución Ciudadana, ellos pasaron por el Partido Social Cristiano, el partido de Bucaram, en ese entonces PRE, y bueno, ahora son de la Revolución Ciudadana. Algunos de los del grupo más selecto que participa con Rafael Correa fueron miembros del Partido Social Cristiano, como Alexis Mera, eh, el hermano de Dajig, incluso que participó con Rafael Correa y otros personajes. Aguiñaga fue parte del Partido Social Cristiano, el mismo Aquiles Álvarez. Mm, la familia de Aquiles Álvarez participó con el Partido Social Cristiano y también era muy amigo de Bucaram. Entonces, viendo estos ejemplos, y hay muchos más, podríamos ver cómo es mucho más fácil para el Partido de la Revolución Ciudadana hacer alianzas con la derecha, aunque tenga también una posibilidad de hacer alianzas con la izquierda. Y es más, me parece que esta es la táctica electoral del mismo correísmo en estos días.
Entonces, uno ve la convención de las izquierdas donde va Luisa González y Andrés Arauz para hacer alianza con las fuerzas de izquierda en Quito y en el mismo, casi en las mismas horas, Rafael Correa da una entrevista, genera tweets y dice que él prefiere una alianza con la derecha patriota y honesta. Entonces, precisamente porque él tiene conexión con estos eh, personajes y también tiendas empresariales que tienen muchísimo poder y fuerza también económica. Ellos no tienen problemas económicos en realidad en términos electorales. Entonces, les hace abrir un abanico de posibilidades para conseguir un porcentaje electoral, un pequeño porcentaje electoral a propósito, porque las dos segundas vueltas se han quedado con el 48%, es decir, si ellos suben un poco más del 4 o el 5% del que tenían, podrían estar ganando las elecciones, ya sea en segunda vuelta o en primera vuelta, dicen ellos, ¿no? Pero bueno, esto es algo relativo en porcentajes electorales. Del otro lado, las fuerzas de izquierda que, como usted ha dicho, son tradicionales, ya que se maneja el otro ámbito, la categoría izquierda y derecha, que se ha recuperado en este momento. Y esto es algo clave, porque en el anterior proceso electoral la dicotomía correísmo-anticorreísmo era la central. Ahora estamos hablando nuevamente de los programas ideológicos y políticos de izquierdas y de derechas. ¿Y cuál es el programa? Porque si no se pierde en medio de esto, la gente, los candidatos hablan de un discurso de izquierdas o derechas y cuando son ya funcionarios públicos ya no cumplen ese programa. Entonces, la izquierda generalmente o sea, ha sido originaria de las clases trabajadoras, campesinas, pobres, de los indígenas de sí mismo, campesinos pobres, de sectores estudiantiles, de la academia, universidades, de sectores que han estado en lucha política, de mujeres que también se han encontrado en lucha, ecologistas que también han combatido permanentemente dentro de las posturas de poder en el Estado. Entonces, desde esta base, digamos, primigenia, han logrado organizarse electoralmente, pero el problema generalmente de las organizaciones de izquierda es que no tienen poder político fuerte dentro del Estado, tampoco tienen poder económico fuerte. Y del otro lado, las candidaturas de derecha sí lo tienen, poder político y económico, que está concentrado, por ejemplo, ahora en ADN, que es de modo singular muy clave frente a periodos anteriores. En cambio, las izquierdas adolecen, no tienen este poder económico, político, sustancial y menos electoral. Tienen una gran estructura, eso sí, podemos hablar de Pachacutic, por ejemplo, o de Unidad Popular, que tienen una estructura gremial, sobre todo muy grande. La CONAIE representa alrededor del 10% del electorado. Generalmente Pachacuti cuando sale solo llega al 6% del porcentaje electoral. Vemos ahí que ha disminuido un 4% que se divide en las otras candidaturas. Y el problema de las alianzas es fuerte. El Partido Socialista, por ejemplo, que es ya clásico, centenario, podríamos decir, se fundó en 1926, ya vamos a los 100 años del partido. Algunos dicen que en 1922, pero pongamos el año de 1926, que ahora apoya la candidatura de Paul Granja, eh, Pedro Granja, perdón, de Pedro Granja. Pedro Granja, Pedro mm, Granja que se muestra en las redes sociales, Jaime, precisamente por ese lenguaje, ¿no? Por ese juego verbal, diríamos así, que termina en un enfrentamiento directo con Rafael Correa, que es quizá la carta de presentación en este momento. pues incluso es el estereotipo que se tiene en las candidaturas de Guayaquil, ¿no? El mismo Rafael Correa ha tenido ese tipo de lenguaje para tratar de darse a conocer. A veces es una estrategia política también de marketing. Pedro Granja ha realizado lo mismo. Recordemos a Loco Bucaram, que tenía ese tipo de lenguaje y enfrentamientos públicos en los medios de comunicación. En ese entonces no había redes, pero ahora en las redes sociales es mucho más repetitivo este tipo de circunstancias. En todo caso, pasó en tendencia Pedro Granja, creo que 3 días en Twitter, a propósito de esta pugna con Rafael Correa. Él ha dicho que ya no va a tener este tipo de enfrentamientos. Veamos lo que sucede en los siguientes días, pero es el estereotipo que se ha venido marcando. Ahora, Pedro Granja, me parece que en la Universidad de Guayaquil, según él mismo ha contado, tuvo relación con el Partido Comunista del Ecuador, algunas organizaciones de ese entonces, y luego ha sido abogado de algunos políticos representativos en el Ecuador.
Entonces, a través de eso ahora el Partido Socialista ha logrado capturar, o podríamos decir, cooptar esta candidatura, pero él propiamente no es un militante de años o tradicional del Partido Socialista. Eh, Tal vez podríamos decir que es parte de la tendencia. Asimismo, el porcentaje electoral que muestran las encuestas no es mucho mayor a las otras, está alrededor del 5%, 4%, igual que Jorge Escala, que es de Unidad Popular, que es militante de décadas antes del MPD y actualmente de Unidad Popular, entonces no habría mucha diferencia. Pero Igualmente, Jorge Leonidas Escala, Issa. Jorge Escala, la presentación que hace igualmente es en un lenguaje, yo diría, de violencia simbólica, ¿no? Y manteniendo una tradición que le veo a la unidad popular en ese sentido, que ha tenido históricamente durante algunas décadas, por llamarlo así. ¿Cómo le veo a usted? ¿Cómo observa? ¿Cómo podría representar a este candidato Jorge Escala de la Unidad Popular? No es un discurso como el de Correa o el de Pedro Granja, ¿no? Ellos sí se lanzan, me parece a mí, a un discurso más confrontativo y al insulto, pero más bien Escala me parece que tiene un discurso que es de confrontación hacia el Estado y sí ha tenido algunas respuestas frente a Rafael Correa, porque Rafael Correa en algunas Ajá. entrevistas les ha tildado pues de delincuentes a Yala Mora, al mismo Escala, a Pedro Granja últimamente. Entonces, ellos me parece que han salido a responder estas cosas que ha dicho Rafael Correa. De ahí en otras entrevistas me parece que más bien tiene un discurso de consigna clásica, podríamos decir también de tarima de la izquierda, y este ha sido el que ha mantenido cuando fue asambleísta en Montecristi y ahora también ha tratado de rescatar ese discurso. Y eso quizá es uno de los aspectos que tanto a Pedro Granja, Leonidas Issa y Jorge Escala le es muy contradictorio, porque no analizan la realidad o el proceso actual de modo mucho más profundo. Y esto es un gran faltante en los candidatos de la izquierda, es decir, tratan de ser propositivos, pero en sus propuestas se refleja una consigna que quizá no es aplicable o no tiene mucha sustancia respecto a la situación actual. Le pongo un ejemplo, el tema de la inseguridad. Se le podría preguntar a Pedro Granja, a Leonidas Issa o a Jorge Escala, y a veces recurren a alguna situación de explicación, pero no hay datos al respecto. Entonces, hay un año, por ejemplo, año 2022, 2023, como los años más violentos, por poca capacidad política del Estado, por una marcada reducción del presupuesto de contribución del Estado para estos lugares, pero no hay respuestas claras. El primer país, en el caso ecuatoriano, el primer país con muertes en las cárceles en el mundo. Frente a eso, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las políticas normativas? ¿Qué es lo que ha afectado? Entonces, y de otro lado hay una suerte de estadísticas de gobierno y de Estado falsas, que ha venido siendo el relato permanente de Daniel Noboa y de los ministros. Entonces, por ejemplo, en este análisis yo creo que ellos a veces también se pierden. Y eso que Pedro Granja tiene una gran experiencia en temas de inseguridad, ¿no? Porque él ha hecho estudios alrededor de eso. Jaime, en el caso de Leonidas Issa, yo creo que tiene que luchar contra un gran, por llamarlo así, un manto de desprestigio, ¿no? Que ha circulado en las redes, en los medios, etcétera, de diferentes sectores y que yo creo que termina siendo una especie de cortina que impide ver la presencia importante de esta organización que representa sin duda la CONAIE y al movimiento indígena ecuatoriano, que no deja luz en la izquierda de quién podría ser el candidato más idóneo de una posible alianza. Ahora esta maquinaria de trolls en las redes sociales ha sido muy grande. Creo que el que más ha recibido últimamente en realidad es Leonidas Issa, ¿no? Recordemos los años 2019 y 2022, que como esta maquinaria de trolls se lanzó en contra de toda la dirigencia indígena. Pasó esto con Yacu Pérez, ahora pasa con Leonidas Issa, en contra de Jaime Vargas. También esta maquinaria Trolls en esta semana se ha alzado en contra de Pedro Granja y de Jorge Escala. Y por supuesto, estas organizaciones y los candidatos propiamente no pueden tener una respuesta tan grande como tiene la maquinaria Troll, porque ellos generan en cuestión de minutos tendencias.
Entonces, les es difícil contrarrestar y contraponerse frente a esta oleada que genera un discurso muy grande, hablo como un dispositivo político, de lenguaje político coercitivo en contra de estas candidaturas. Entonces, a Leonidas Issa se le ha arrinconado y no se le ha permitido en realidad explayar su discurso y tampoco en los medios de comunicación masivos, porque en realidad son muy poco invitadas estos personajes, ¿no? Por ejemplo, el mismo Jorge Escala y Pedro Granja también han sido arrinconados en algunos momentos y no tienen capacidad de respuesta. Y hay cosas permanentes, por ejemplo, el discurso de la violencia en contra de Leonidas Issa, el discurso de la educación y la UNE en contra de Escala, el discurso de ser camisetero en contra de Pedro Granja. Si hablamos de las candidaturas de la Revolución Ciudadana, como por ejemplo en contra de Luisa González, de Andrés Arauz, bueno, ahora la figura de Borja, es que también se han cambiado de camiseta, pero es el de la delincuencia organizada, les dicen a ellos, ¿no? De sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, los medios de comunicación generan estos discursos complicados de rebatir en medio de una campaña electoral. Ahora, el voto duro de la Revolución Ciudadana le favorece, que es alrededor del 30%, no así de Pedro Granja o de Jorge Escala, que sus partidos no proyectan más allá del 4 o 5%. Jaime, le invito que la próxima programación hagamos, por favor, en algún momentito, un análisis sobre esta maquinaria troll, como usted le llama, ¿no? En realidad ahí hay una guerra que ahora se va a poner en vigencia en estos días, mucho más. Pero de esta, vamos, dejemos un poquito la izquierda y vamos con la candidatura del Jan Topic, ¿no? Que es el que está empezando a utilizar, como que está en su propia, en su propio espacio, ¿no? El de las nuevas tecnologías, digo, Jan Topic está empezando a utilizar esto precisamente para volcar en su favor la idea de la posibilidad de una lucha contra la inseguridad fuerte. Ahora, el Topic es una candidatura que emergió dentro de la derecha tradicional, el Partido Social Cristiano, que tuvo también problemas, podríamos decir ahí, porque sabemos que en el Partido Social Cristiano es un partido de orden eh, de cacique y manda ahí Jaime Nebot, y él es el que pone las candidaturas. Entonces ahora me parece que quiere afirmar sobre todo su base propia, ¿no? Y en ese conflicto, Jean Topic estaba buscando un partido que le pueda promocionar, además que él tiene una pugna directa con Daniel Noboa. Él lo dijo en las redes, lo ha dicho en entrevistas también Jean Topic, que él no iba a salir de candidato porque tenía una demanda sobre una de sus empresas. Incluso tuvo que deshacerse de la titularidad de estas empresas para poder participar, de una empresa, para poder participar en las elecciones. ¿Y por qué Daniel Noboa no quería que participe Jean Topic? La cuestión es que Jean Topic se lleva un porcentaje electoral de Daniel Noboa dentro de la juventud y por las circunstancias actuales de inseguridad. Además que él mismo es miembro y su familia de un círculo muy poderoso, como usted decía, de las telecomunicaciones, que también tiene contratos con el Estado de radares, de seguridad en puertos, en Puerto de Manta, en Guayaquil, maneja a numerosas empresas también alrededor de esta temática que es importante ahora y que genera muchísimos recursos económicos. Entonces, tendrá también un apoyo de este sector. Sin embargo, como le digo, yo veo un poco indecisión en Chantop. Es un candidato indeciso, tiene un gran porcentaje electoral, pero ya hace meses, primero dijo que no iba a participar en elecciones, la semana anterior sale ya como parte de esta organización política proyectándose y ahora nuevamente el día sábado dice que posiblemente no salga de candidato. Entonces, está en este juego, no sé si tal vez es de marketing político para profundizar el conocimiento de su candidatura o en realidad no quiere salir candidato. Pero esto tendrá que confirmarse eh, en las alianzas hasta el 30 de agosto y en las inscripciones, pues, que van desde el 12 de septiembre, me parece, hasta la primera semana de octubre. Entonces tenemos todavía algunos días, pero en todo caso él está de precandidato. Y las alianzas de las derechas, para ellos es mucho mejor que proliferen, porque cada uno de los sectores
poderosos de la burguesía tienen sus propios partidos y sus propias candidaturas, pero dentro de la asamblea va a haber una asamblea nuevamente fragmentada. Y esto va a hacer que tengamos unas mayorías móviles como los anteriores periodos, incluyendo este. Tal vez el correísmo es el único que pueda repetir los 50 asambleístas como lo hizo en 2023. ADN le va a costar, me parece a mí, llegar al mismo número de asambleístas que la vez anterior. Ellos sacaron 14 y más bien por compra de conciencias, digo yo, ha llegado a tener un número fuerte, quizás está alrededor de 40 asambleístas actualmente, ¿no? Que ha comprado candidaturas, perdón, asambleístas de otras tiendas, incluso de la misma Revolución Ciudadana, de Construye, del Partido Social Cristiano, Independientes, y la bancada de ADN ha ido creciendo permanentemente. También ahí hay un tráfico de puestos, etcétera, ¿no? Para cambiar la visión de estos asambleístas. Entonces, esto un poco es la lectura, creo que está conectada también la candidatura de Topi. Jaime, revisemos entonces las candidaturas de las derechas, llamémosle así, ¿no? Entonces está el actual presidente de la República, Daniel Noboa, está las candidaturas del Partido Social Cristiano, ¿no? Del presidente de la Asamblea, que quieren mantener, decía usted, el marco de votación que han tenido, pero también está el movimiento, creo que no quiere morir, como quien dice, ¿no? Para salvar algo de los restos de esa organización. Y hay otros movimientos de derecha que podrían estar ahí apareciendo. Y Jan Topic resulta algo así como un movimiento de derecha renovada, ¿no? Digitalizada, podríamos llamarle, algo así, ¿no? Entonces, podríamos hacer esa descripción de lo que pasa con la derecha ecuatoriana, Jaime. Otra candidatura, al igual que la de Topi, que parece que está conquistando a los medios de comunicación, me refiero a Ecuavis y Teleamazonas, es el de Tillería, ¿no? Que también está participando en las elecciones. Eh, ¿Cómo no? el, Esa es una sorpresa, podría ser. se le está, no sé si sorpresa, pero veo yo que la tendencia es que los medios de comunicación, bueno, sorpresa para la ciudadanía, sí, para los medios de comunicación iba a decir, ellos mismos le están proyectando, ¿no? Como Ecoavisa y Teleamazonas, he visto que han sacado una casi mini biografías que han hecho de Tillería, porque él fue concejal en, en Londres, me parece, tiene una vida académica y él se presenta como un candidato dentro de la centro derecha, como igual también lo hace Henry Cucalón, que es de la derecha tradicional más bien, pero se presentan como de centro derecha, participa por Construye, y es una candidatura muy desgastada y no creo que ha superado en las encuestas más del 1%. mm, Parece que va a tener muchos problemas. Eduardo Sánchez casi no es conocido, que es parte de la candidatura de Reto, casi no es conocido en el país, parece que más bien es conocido en Guayaquil, y la mayor parte de candidatos fuertes están saliendo de la provincia del Guayas. Esto es un punto de atención de la región costa, es decir, hay un fuerte regionalismo. El otro candidato que se presenta ahora por una tienda de que es de derecha, que es amigo, es Iván Saquicel, que es un cuencano, que él generalmente militó en las fuerzas de la izquierda democrática, fue concejal, actualmente, bueno, hasta hace poco tiempo, presidente de la Corte Nacional de Justicia, juez nacional, y ahora participa en las elecciones. Ahora, no sé si es que, perdón, por democracia, sí, él participa. Ahora, no sé si democracia sí en este proyecto de alianzas retirará al final la candidatura de Iván Saquicela. Francesco Tabacchi es un apellido italiano, aquí dicen Tabacci, Francesco Tabacci, sale ahora por la candidatura, candidato por la organización de Creo, y recordemos que Creo no participó con candidatos la elección 2023. Entonces, ahora ellos están queriendo conquistar ese espacio que lo dejaron antes. Y propiamente este partido tiene una gran estructura financiera por atrás, que significa el Banco de Guayaquil y la influencia que tiene todavía Guillermo Lazo en esta situación. Ahora, por ahí otros candidatos que tal vez, para no dejarlos de nombrar, Juan Cueva, él sí va por la lista 16 del Movimiento Amigo, que antes participaba apoyando a Freire de extrema derecha y que tiene como vice presidenta, candidata a vicepresidenta, Cristina Reyes. Y aquí hay algo también
interesante, por decirlo, o tal vez incluso hasta sospechoso en términos políticos, es que Yacu Pérez sale encabezando la candidatura asambleísta nacional por la lista 16, por la lista de amigos. Y aquí hay una gran relación entre Yacu Pérez y Cristina Reyes, eso no hay que dejarlo de desconocer. Ahora, hay un problema que va a enfrentar esta candidatura. Cristina Reyes ha tenido pues de asesora hace algunos años a Mayra Salazar, recordemos esto, y parece que esto va a ser una jugada en su contra. Juan Iván Cueva igualmente no tiene mucho conocimiento público, me parece, a nivel nacional, no supera el Jaime, ¿qué le 1%. pasa al Yacu Pérez? ¿Cómo es eso? No lo puedo entender. Usted comenzó diciendo que las izquierdas estaban caracterizadas precisamente por ese trabajo originario con los trabajadores, con los campesinos, con los académicos, con las mujeres, con los movimientos ecologistas, en donde estaba obviamente la figura de Yacu Pérez, ¿no? Incluso cambiando su nombre. Y en este momento esa alianza nos parece incomprensible. Creo que primero es el problema de la transferencia de candidaturas visibles entre uno y otro partido. Ahí hay una puerta, como podríamos decir, giratoria muy grande entre uno u otro partido, de cualquier programa ideológico político, que es un problema ecuatoriano que decíamos hace un momento, el de la fragmentación política, que una candidatura de izquierda sale después por un partido de derecha o viceversa. Pero también es una táctica que se está presentando en todas las organizaciones. ¿Ah? Y esto lo empezó diciendo el mismo Rafael Correa, ¿no? Que él va a hacer alianzas con izquierdas y va a hacer alianzas con derechas. Es la táctica propia de la Revolución Ciudadana. Y parece ahora que lo mismo están haciendo estas otras candidaturas, ¿no? Porque eh, Yacu Pérez casi siempre ha salido por organizaciones más bien afines a la izquierda, ¿no? Por el Partido Socialista, por Pachacuti, apoyado por Unidad Popular, tenía su propio partido Minga acá en el Azuay, que era afín a la izquierda, y ahora sale por este partido encabezando, entonces ahí hay una suerte de alianzas. Y también quiere decir esto que hay una debilidad programática dentro de Yacu Pérez, porque él también en su discurso trata de presentarse mucho más cercano al empresariado y dejando un poco de lado sus reivindicaciones sociales, que a propósito las continúa, ¿no? Yo le he visto participando en algunos lugares luchando en contra de la minería, además que es un aspecto muy fuerte ahora en estas elecciones. El presidente actual firmó 8 convenios mega mineros en el Ecuador, y entre ellas una de las mineras más grandes como es Cascabel, que es una orientación muy grande económica que influye también en estas elecciones, porque para los ecuatorianos la representación económica que tiene esto es unas regalías o más bien un aporte entre el 16 y el 20% apenas, ¿no? El resto 80, 85, 86% se lo llevan las mineras. Entonces, por ahí también Yacu Pérez no quiere ser un muerto político, quizá, aunque yo creo que no es la época y no es el partido que le va a permitir tener un gran porcentaje, no sé si llegará a ser asambleísta, posiblemente sí, pero en todo caso él no quiere dejar el panorama electoral y creo yo que ya se quemó por sus participaciones anteriores en la prefectura, 2 veces candidato a presidencia y ahora nuevamente asambleísta. Tenemos que terminar esta entrevista, estimado Jaime. Vea usted cómo el tiempo vuela, así que le agradezco muchísimo. No sé si tiene alguna idea en apenas 1, 2 minutos para cerrar esta programación, agradeciéndole como siempre en este primer paso, en este primer intento de describir y de entender adecuadamente qué es lo que pasa en la política nacional, que además sigue viviendo un momento de crisis, de degradación. Yo creo que esa fragmentación también va aparejada con estos niveles de rechazo a la política que existe en nuestro país. Cerramos un poco nuestra entrevista, Jaime, con esta última intervención suya. En 30 segundos no me quiero olvidar de la fragmentación que también tiene el correísmo, con las candidaturas de José Serrano en Centro Democrático y la candidatura de Rabascal en Izquierda Democrática. Construye también, está fragmentado, se presenta a Andrea González ahora por el Partido Sociedad Patriótica del coronel Lucio Gutiérrez, y también fragmenta esta votación que antes la pudo haber capitalizado por parte de Fernando Villavicencio, a quien debemos de recordar también fue asesinado en el último proceso electoral, y vivimos todavía en esta temporada de inseguridad
en contra de algunos candidatos. Veamos lo que sucede, porque también el Estado, y con esto quiero terminar, debería por lo menos tener el objetivo de cuidar a cualquier que sea el binomio que se presente por cada uno de los partidos, porque queremos vivir un proceso. Nosotros aquí los medios de comunicación miramos mucho cómo se habla de Venezuela, pero en Venezuela, por ejemplo, no hubo ningún asesinato de candidatos. Pero aquí en Ecuador tuvimos el asesinato de Fernando Villavicencio y esto es parte de una gran estructura fraudulenta de los procesos electorales. Aspiramos a que en 2025 y 2024, que es lo que vamos de la campaña, no aparezcan nuevos asesinatos de candidatos de cualquiera la lista que sea y que se lleve pues unas elecciones en paz. Por supuesto que queda pendiente todavía el tema de la infiltración de los intereses, de los capitales, de los dineros del narcotráfico en la política, ¿no? El Que será lavado otro de dinero. tema tremendamente fuerte y que lo viviremos y que está relacionado con lo que usted acaba de mencionar, que seguramente habrá violencia en contra de las candidaturas. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos en esta Gracias, mañana. doctor. Estaremos volviendo en cualquier momentito con usted y a nuestros amigos oyentes igualmente agradeciéndoles su sintonía, su participación. Hasta el día de mañana en que estaremos nuevamente en Audiciones para la Vida. Hasta pronto. Muy buenos días.